Una corona que había sido regalo de Napoleón terminó en la cabeza de una monja en lo profundo de Estados Unidos. ¿Cómo unir estos dos mundos, el esplendor de los imperios y el silencio de una celda monástica, en una sola vida? Y entre ellos, la historia de una mujer en la que convivían una princesa, una exiliada, una madre de 6 hijos y la fundadora de un monasterio. El 14 de septiembre de 1991, en un convento escondido entre las colinas verdes de Pensilvania, partió silenciosamente de este mundo una mujer cuya vida podría haber inspirado una novela. Los periódicos la habían olvidado, pero en los catálogos de antigüedades a veces aparecía su nombre, la princesa Iliana de Rumanía. Y no era por casualidad. Todavía existía un objeto que atraía a coleccionistas, historiadores y románticos, una delicada tiara de volutas de diamantes. En su momento, la había llevado la emperatriz María Luisa, la esposa de Napoleón. Luego pasó por manos de infantas españolas, archiduquesas austriacas, y finalmente llegó a la boda de una princesa rumana que prometió amar hasta que Europa se derrumbara bajo su propio peso. Iliana no era de las que nacen para vivir en la sombra. Hija del rey Fernando y la reina María de Rumanía, una mujer carismática, de carácter fuerte, que combinaba túnicas orientales con una dignidad inglesa, creció entre el brillo de los palacios, el murmullo de las fiestas y el reflejo frío de las arañas de cristal. Pero la realidad no siempre sigue el guión de los cuentos de hadas. Tras la Primera Guerra Mundial, las monarquías comenzaron a caer una por una, como castillos de naipes. Rumanía todavía resistía, pero las grietas ya eran visibles. Cuando en 1931 Iliana se casó con el archiduque Antón de Austria, muchos creyeron que la unión de dos casas reales podía desafiar el viento del cambio. En el baile del castillo de Pelèche, la famosa tiara de Napoleón brilló sobre su cabeza. Resplandecía bajo la luz de las velas, como si la propia historia se inclinara sobre aquella joven mujer para bendecir su matrimonio. Pero la boda no era tanto un cuento de amor como un pacto entre dos mundos en decadencia. Años después, en sus memorias, Iliana recordaría ese momento con ironía. «Una princesa pasa muy poco tiempo usando una diadema», escribiría. Y era verdad, su título no la protegió del tedio, de las tensiones familiares, ni de la caída de los sueños. 4 años después, en Viena, volvió a llevar la tiara, esta vez en un baile de la facción legitimista que aún soñaba con restaurar las monarquías. Todo fue hermoso, perfecto, y sin embargo, bajo el brillo, ya se sentía la inquietud. Europa caminaba hacia el borde del abismo. Primero cayó Austria, después Rumanía. Con cada año, Iliana perdía no solo una patria, sino la sensación misma de estabilidad. Tuvo que huir, primero a Argentina, luego a Estados Unidos. Para pagar la educación de sus hijos, vendió la famosa kokoshnik de zafiros, pero la tiara de Napoleón no. Esa, misteriosamente, la conservó. Quizás porque no era solo una joya, era un vínculo con el pasado, un recordatorio de que incluso en el exilio y en la incertidumbre todavía brillaba algo que pertenecía a su historia, a su linaje, a su nombre. En 1954, su hija Alexandra la llevó en un baile de debutantes en Nueva York. La tiara brillaba otra vez, no solo con diamantes, sino con memoria. Y en 1962, en la boda de Alexandra, apareció de nuevo, cerrando un círculo silencioso. Después, silencio. Iliana, ya lejos del mundo de los palacios, se convirtió en monja ortodoxa. Fundó un monasterio, el primero de habla inglesa en Norteamérica. Allí vivió hasta sus últimos días, bajo el nombre de Madre Alejandra, rodeada de paz, oración y sencillez. Nunca más llevó la tiara. Su cabello ahora estaba cubierto por un velo negro, sus manos ocupadas con un rosario. Pero la joya, como su vida, seguía brillando en la memoria, un puente entre el esplendor perdido y la serenidad hallada. En 2007, la tiara apareció en una exposición en Viena. Hoy su paradero sigue siendo un misterio.
Tal vez todavía esté con sus descendientes, junto con el castillo de Bran, devuelto a la familia en 2009. Así permanece esta historia, suspendida entre realidad y leyenda, entre los salones de baile y las celdas monásticas, entre una diadema que unía imperios y una mujer que eligió el silencio antes que el trono. En las fotografías de aquellos años, ella parece serena, frente amplio, mirada clara, sonrisa contenida pero cálida. Y sin embargo, detrás de esa gracia de mármol se escondía una joven educada para creer en el deber y acostumbrada a no esperar felicidad. La princesa Ileana era querida por el pueblo, pero no por el destino. Cuando llegó el momento de elegir esposo, en realidad no eligió. Otros decidieron por ella, como siempre ocurría en aquellas casas donde la dinastía pesaba más que los deseos. El archiduque Antón era un hombre amable, tranquilo, leal a su familia, todo lo necesario. Pero en él no había ni fuego ni osadía, tampoco había comprensión. Su unión fue la unión de dos banderas, no de dos corazones. Poco después de la boda se trasladaron a Austria, a una de las villas a los pies de los Alpes. Allí todo parecía ordenado y apacible, pero solo en apariencia. Bajo la calma latía una inquietud sorda. La vieja Europa ya no era la de antes. Viena, que había sido el corazón de un imperio, era ahora una ciudad de recuerdos. Los aristócratas seguían organizando bailes, pero bajo la música y el cristal había un deseo casi desesperado de fingir que nada estaba cambiando. En uno de esos bailes, en 1936, Ileana volvió a llevar la famosa tiara, el regalo de su suegro, la joya que había viajado a través de generaciones. Ella brillaba así, pero no como una mujer en el apogeo de la gloria, sino como un símbolo, como un vestigio vivo de una época que se desmoronaba. Su sonrisa aquella noche fue impecable y casi imperceptiblemente melancólica. Mientras tanto, la casa en la que había entrado a través del matrimonio empezaba a resquebrajarse. Los Habsburgo eran ya una exposición histórica más que una fuerza real. En el este crecía una nueva amenaza. En 1938, Alemania anexionó Austria. Anton, aunque no apoyaba abiertamente a los nazis, tampoco se opuso con firmeza. Y ese fue un punto de quiebre. Ileana, criada en la idea del servicio y la responsabilidad, no podía aceptar tanta pasividad. Regresó a Rumanía con sus hijos, ya no como esposa, sino como madre y como ciudadana. El reino estaba sacudido por tensiones internas. Su hermano, el rey Carol II, perdía cada vez más apoyo, gobernando con mano dura y escándalos personales. Ileana lo criticaba abiertamente, no por rencor, sino por convicción. Se dedicó a ayudar a los heridos, a abrir hospitales, a hablar en la radio. Se convirtió en una voz de cordura en un país al borde del colapso. Pero el destino fue implacable. En 1947, Rumanía cayó en manos del régimen comunista. La monarquía fue abolida. Ileana tuvo que marcharse, otra vez, esta vez para siempre. Imaginen, una mujer que había vivido 2 guerras, 2 exilios, un matrimonio roto, y ahora sin hogar. Se llevó a sus hijos, unas cuantas maletas y la tiara, la misma que había brillado en los días de gloria. ¿Por qué conservó esa joya y no otra, más práctica? Quizás porque en ella quedaba el último hilo que la unía a un pasado que no podía borrar. Un recuerdo, un símbolo, un secreto. Partieron primero a Argentina, después a Estados Unidos. Allí, entre calles nuevas y un idioma extraño, Ileana tuvo que convertirse en alguien diferente, no en princesa, no en archiduquesa, solo en una mujer que debía sobrevivir. Trabajó, dio conferencias, ayudó a la caridad, cocinaba para sus hijos y respondía cartas de personas que todavía la llamaban Alteza Real. Una vez, durante un paseo matutino en Nueva York, una mujer con acento extranjero la reconoció. «Perdón, ¿usted es la princesa Ileana?» Ella sonrió y asintió. «Ya no», respondió, «ahora solo soy mamá».
Pero aquella noche, cuando su hija Alexandra apareció en el baile de debutantes con la tiara en la cabeza, el salón guardó un silencio momentáneo. La gente no veía solo a una joven elegante, veían una sombra del pasado, una princesa que no desapareció, sino que se apartó para dejar paso a una nueva generación. Ileana la observaba desde lejos. No intervino, no corrigió la tiara, solo miraba, porque sabía, una corona no hace a una reina, pero a veces ayuda a recordar quién fuiste y por qué aún sigues en pie. Las joyas en esta historia no son símbolos de lujo, son cápsulas del tiempo. Guardan en su brillo algo más que belleza, guardan vidas enteras. Y para Ileana quedaba todavía otra transformación, la última, y quizá la más inesperada. A veces, el destino le deja a una persona un último objeto, no para consolarla, sino como una señal, un recordatorio de que todavía está en juego, aunque parezca que el tablero entero se ha dado vuelta. Para Ileana, ese objeto fue la tiara. No la más grandiosa de todas las que habían adornado las cabezas de las monarcas europeas, pero quizá la más personal. Es difícil imaginar que, en el silencio de una casa modesta y la América profunda, entre las voces de sus hijos y el olor del café, se guardara una joya que había sido obsequio de Napoleón en persona. Sí, de ese mismo emperador que conquistó media Europa y que regalaba joyas a su esposa María Luisa no solo por amor, sino como símbolos de poder. Aquella tiara, hecha con delicadas volutas de diamantes, fue un regalo que hablaba más alto que las palabras. Tras la muerte de María Luisa, la joya recorrió un largo camino a través de generaciones de Habsburgo. Pasó de manos en manos, apareciendo y desapareciendo en retratos oficiales, brillando a veces no en coronas, sino en cinturones, como lo hizo la infanta Blanca de España, esposa del archiduque Leopoldo Salvador. Su hija, la archiduquesa Dolores, posó con la tiara en un retrato solemne, la curva de la joya reflejando el mismo gesto en su rostro, un orgullo sereno, un cansancio anticipado, casi profético. Pero quizá el momento más simbólico llegó cuando Leopoldo Salvador decidió entregar la tiara a su nuera Ileana de Rumanía, no como una reliquia oficial ni por protocolo, sino como un regalo personal. Tal vez presentía que sería ella, y no otra, quien cargaría con esa joya a través de las tormentas del siglo XX. En la boda de Ileana, en 1931, en el castillo de Pelej, un lugar gótico y romántico, corazón de la monarquía rumana, la tiara no fue solo un adorno, sino un personaje más. La joven princesa la llevó con dignidad, pero en sus ojos había algo más. Una tensión sutil, una conciencia de que aquel matrimonio era menos un cuento de hadas que un pacto silencioso entre dos dinastías que ya sentían la sombra de la ruina. La joya brillaba, sí, pero era como una máscara, hermosa, solemne y un poco distante. Años después, en sus memorias, Ileana escribiría con una sonrisa apenas irónica: puedo confesarles francamente que una princesa pasa muy poco tiempo usando una diadema. Con esas palabras desarmaba todo el teatro de la etiqueta real. Describía los bailes de Viena, el protocolo, y lo hacía con la calma de quien ya no creía en la pompa como promesa de felicidad. Y, sin embargo, cuando volvió a ponerse la tiara algunos años después, ya no en Bucarest, sino en el Hofburg de Viena, todo tenía un sabor distinto. Era 1936, el baile de la facción legitimista. A primera vista, una noche sacada del pasado, cristales, valses, terciopelos, dorados, pero detrás del esplendor había un eco extraño, casi fúnebre. Aquellos monárquicos que aún soñaban con restaurar los tronos europeos bailaban como si quisieran detener el tiempo. Ileana, joven pero ya no ingenua, participó en aquel teatro con la misma elegancia con la que uno acepta una partida perdida. Llevaba la tiara como quien lleva una pregunta sin respuesta.
Las luces de las arañas se rompían en los diamantes y las volutas de la tiara proyectaban sombras en las paredes, como dibujando mapas de imperios desaparecidos. Era más que una joya, era una declaración, frágil, silenciosa, casi desafiante. Por supuesto, la tiara no podía protegerla de la realidad. Pronto, Austria dejaría de existir como nación independiente. Rumanía sería devorada por dictaduras y guerras. Su matrimonio colapsaría. Ella misma sería desterrada. Pero la tiara sobreviviría. Y no solo sobreviviría, seguiría viviendo. En cajones, en fotografías, en la memoria de una familia dispersa por el exilio. Su diseño, tan musical, parecía guardar un mensaje. Incluso cuando los tronos caen, hay objetos que contienen más verdad que los himnos o los manifiestos. La tiara se convirtió entonces en parte de otro mundo, el femenino, el íntimo, el que no pertenece a los reyes ni a los partidos, sino a las madres y a las hijas, a los recuerdos y a las transiciones. Y en eso residía su verdadera fuerza. A veces las joyas dicen más que las palabras. No son solo forma y brillo, son momentos detenidos, fragmentos de vidas enteras guardados en silencio. La tiara que alguna vez perteneció a una emperatriz, que pasó por los salones de Viena y los castillos de Rumanía, ahora yacía en un armario de una casa modesta en Estados Unidos, no en una vitrina de terciopelo, sino tal vez envuelta en un simple trozo de tela. Y sin embargo, su historia no había terminado. En Nueva York, ciudad de acero y luces eléctricas, donde la modernidad brillaba en los escaparates y no en los palacios, el viejo mundo todavía encontraba pequeñas grietas para dejarse ver. En otoño de 1954, en el Hotel Plaza, se celebró el tradicional baile de debutantes. Para la mayoría de las jóvenes, era solo un rito social, una entrada oficial a la alta sociedad. Pero para una de ellas fue algo más. Alexandra von Habsburgo, hija de la exiliada princesa rumana y del archiduque austriaco, salió al escenario de ese salón con un pasado más pesado que cualquier título. Y en su cabeza, como un secreto, brillaba la misma tiara que había atravesado imperios y matrimonios, guerras y exilios. La joya no parecía un vestigio del pasado, sino algo vivo. Sus diamantes reflejaban no solo la luz de las lámparas, sino la memoria de quienes la habían llevado antes, la emperatriz, la archiduquesa, la princesa. Y ahora una muchacha joven, desconocida para el público neoyorquino, pero con la misma postura que su madre en los días de gloria. La gente veía una escena elegante, impecable. Pero para Ileana, que observaba desde un balcón con la discreción de quien ya no busca el centro del escenario, aquello era más que un baile. Era un puente tendido entre el pasado y el futuro. No intervino, no acomodó la tiara en la cabeza de su hija, no corrigió nada, solo miró, porque sabía que había cosas que no se heredan con instrucciones, sino con silencios. Где-то на балконе стояла Ильяна. Не в вечернем платье, не в перчатках, а в скромном наряде. Сдержанно, почти незаметно. Она не смотрела на публику, только на дочь. 8 años después, en 1962, cuando Alexandra se casó con el duque Eugen Eberhard de Württemberg, la tiara volvió a aparecer. No había ya imperios, no había tronos, ni siquiera grandes titulares, pero brillaba igual, discreta, como una carta que se lee en voz baja. Luego, silencio. La joya desapareció de las fotos y de los salones. No hubo más bailes, más retratos oficiales, más público conteniendo la respiración al verla, pero eso no significaba olvido. En esos mismos años, Iliana se fue alejando cada vez más del mundo exterior, no con amargura, sino con una calma deliberada. Fundó un monasterio, escribió, oró, escuchó, y tal vez, en algún cajón del convento, la tiara seguía envuelta en un pañuelo, convertida ya no en símbolo de lujo, sino en una reliquia familiar,
un recuerdo con latido propio. Porque incluso en silencio, algunas cosas siguen hablando. Solo hay que saber escucharlas. Cuando a alguien le quitan todo, la patria, la casa, el nombre, el título, lo único que queda es lo que lleva dentro. La princesa Ileana, que había perdido 2 reinos, no pidió compasión al mundo. Comenzó a reconstruirse desde los fragmentos, la memoria, la fe, la dignidad. América no la recibió con fanfarrias, sino con la fila silenciosa de la oficina de inmigración. Para este nuevo país no era una princesa, sino una mujer con hijos y acento extranjero. Y sin embargo, fue allí, entre calles desconocidas y un idioma que no era el suyo, donde comenzó quizás la etapa más verdadera de su vida. No se aferró al pasado, abrió puertas, dio conferencias sobre moral, libertad y el precio que uno paga por las convicciones. La princesa Ileana se convirtió en Madre Ileana. Escribía cartas, organizaba ayuda para los necesitados, hablaba de dignidad, no de la de los palacios, sino de la que se lleva en el interior. La tiara, mientras tanto, permanecía en silencio. No aparecía en público, pero tampoco fue vendida. Y eso resulta sorprendente. Ileana tuvo que vender muchas joyas para pagar la educación de sus hijos, entre ellas la famosa kokoshnik de zafiros, una pieza legendaria que una vez había brillado en sus cabellos. Ese adorno, tan celebrado en los periódicos, desapareció como habían desaparecido los reinos. Pero la tiara de Napoleón permaneció. Tal vez porque nunca fue un símbolo únicamente de poder. A diferencia del kokoshnik, no gritaba, no imponía. Su belleza era delicada, casi contenida. Era menos un trofeo que un amuleto, un recuerdo no del estatus, sino de las raíces. Quizás en ella Ileana veía no solo el pasado, sino también una luz para el futuro. Cuando su hija Alexandra apareció en público con la tiara y luego la llevó a su propia boda, la joya se convirtió en parte de otra historia. Dejó de ser real y se volvió familiar. Su brillo ya no pertenecía a los salones del poder, sino a la intimidad de una nueva generación. Durante esos años, Ileana se sintió cada vez más atraída por lo espiritual. No como huida, no como protesta, como regreso. Comprendía que demasiado en su vida había sido vivido no por elección propia, sino por deber, por protocolo, por la historia misma. Ahora, con los hijos adultos y el mundo cambiando, llegaba el momento de decidir por sí misma. Y eligió el monasterio. Pero no uno ya existente, no uno construido por otros, fundó uno propio. En 1967, en las colinas cerca de Elwood, en Pensilvania, nació una pequeña comunidad ortodoxa. En inglés, la primera de su tipo en toda Norteamérica. Mujeres de diferentes edades y pasados llegaban allí no para esconderse del mundo, sino para encontrar paz. No había oro, no había fiestas, había cantos, huertos, pan caliente, silencio. En el centro de todo, la Madre Alejandra, así la llamaban ahora. No renegaba de su pasado, pero tampoco lo exhibía. Hablaba con los visitantes con sencillez, a veces con humor. Su mirada ya no buscaba aprobación, miraba hacia adentro. En una celda donde las paredes respiraban calma, quizás todavía estaba guardada la tiara, envuelta en un pañuelo, oculta en una caja de madera. No como símbolo de poder, sino como recuerdo de que todo lo que brilla puede convertirse en luz si no se aferra uno a él, sino que lo entrega. En 1981 dejó su puesto de abadesa, pero se quedó en el monasterio, hasta el final. Y cuando en septiembre de 1991 su vida llegó a su fin, el mundo casi no se enteró. No hubo titulares ni orquestas solemnes. Solo en un rincón de Pensilvania, el viento entre los árboles susurró su nombre. Pero la historia no desapareció, solo cambió de forma. Y la tiara seguía allí, o en algún lugar cercano.
La llamaban Madre Alexandra, pero en cada línea de sus cartas todavía resonaba la voz de Ileana, princesa, exiliada, guardiana de la memoria. Después de dejar el cargo de abadesa, el monasterio se convirtió en su último hogar. No un refugio temporal, no un escondite, sino el único lugar donde finalmente podía simplemente existir, sin títulos, sin protocolo, sin bandera detrás de su nombre. Las mañanas comenzaban con oración, luego tareas sencillas, limpiar el refectorio, cuidar el jardín, conversar con las hermanas, y después el tiempo del silencio. En esas horas escribía. Las páginas, llenas de su letra ordenada, estaban impregnadas de reflexiones, recuerdos, esperanza. A veces hablaba de su madre, la Reina María, una mujer en la que la luz y la tormenta eran inseparables. Otras del matrimonio que se convirtió en lección de resistencia, de la guerra que le arrebató su patria, de sus hijos que fueron su mayor orgullo. Pero más que nada escribía sobre el sentido, sobre lo que queda cuando todo lo exterior desaparece. La tiara seguía cerca, ya no aparecía en público, no había más fotos, no había más bailes, pero tampoco había señales de que se hubiera vendido o perdido. Hasta que, en 2007, 16 años después de que Madre Alexandra dejara este mundo, la tiara reapareció de repente. No como un trofeo, no como una curiosidad para coleccionistas, sino como parte de una exposición en Viena dedicada a las joyas históricas de los Habsburgo. Allí estaba, en una vitrina sobre terciopelo oscuro, con una pequeña placa en la base. Los diamantes, como pequeños espejos, reflejaban las luces de la sala y las miradas de los visitantes. La gente se detenía, leía el nombre, miraba, pero nadie conocía toda la historia. ¿Cuántas lágrimas había visto esa joya? ¿Cuántas decisiones, promesas, despedidas estaban guardadas en su brillo? Nadie lo sabía, como tampoco se sabe dónde está ahora. La tiara no volvió a los catálogos de subastas, no apareció en colecciones privadas. Todo indica que sigue en manos de la familia, de aquellos que compartieron con Ileana no solo la sangre, sino también el exilio, la pérdida, la fe. Y eso parece justo, porque hay cosas que no deben pertenecer a los museos, ni a los gobiernos, ni siquiera a la historia oficial. En 2009, casi 2 décadas después de la partida de Ileana, ocurrió algo que pareció cerrar un círculo. El gobierno rumano devolvió a sus hijos el castillo de Bran, aquel castillo gótico envuelto en leyendas sobre Drácula, donde ella había jugado de niña, donde había comenzado todo. Era tarde para que Ileana lo viera, pero no para que el tiempo diera su propio gesto de respeto. La historia nunca tiene prisa, siempre regresa. Y la tiara ahora no es solo una joya, es un hilo invisible que une lo que fue con lo que permanece, un puente entre los bailes y las oraciones, entre la mujer que llevaba una corona y la mujer que la dejó atrás para siempre. Quizás para entenderlo había que llegar hasta el final, para descubrir que no era ella quien llevaba la tiara, era la tiara la que la llevaba a ella. En toda gran historia queda siempre un detalle que desaparece de la vista, pero no de la imaginación. En la saga de la princesa Ileana, ese detalle fue la tiara, brillante, antigua, casi esculpida con el aliento de la historia, desapareció como un fantasma, sin dejar huelgas, pero sin permitir que nadie la olvidara. Después de la exposición en Viena en 2007, la envolvió nuevamente el silencio. No hubo más menciones, ni fotografías públicas, ni registros en subastas. Para el mundo exterior, la tiara se desvaneció. Pero para quienes conocen la historia, su presencia sigue viva, en la memoria, en la tradición familiar, en ese espacio íntimo donde no se guardan cosas, sino significados. Si de verdad sigue en la familia, y todo apunta a que sí, probablemente descansa en algún viejo armario, envuelta en un pañuelo suave, protegida del polvo y de las habladurías.
Ya no pertenece a la era de los imperios, ni la necesita. Hoy, cuando todo se muestra, se vende y se publica, la tiara permanece en silencio, no exige atención, no busca escenario, y en ese silencio está su nueva fuerza. ¿Quién la tendrá ahora en sus manos? ¿Quién abrirá una pequeña caja de madera y, entre reliquias familiares, encontrará este encaje de luz y piedra? ¿Quién sabrá la historia completa, la que no cabe en catálogos ni crónicas oficiales, la que se susurra de madre a hija? Tal vez vuelva a aparecer algún día. Tal vez luzca en otra boda, en una ceremonia familiar lejos de las cámaras. O quizás se quede para siempre en la sombra, como la última dueña que la llevó en su juventud y luego la guardó para siempre. Hay una poesía en eso. Una tiara que comenzó siendo símbolo de poder, pero terminó convertida en símbolo de lealtad. No a los tronos ni a los títulos, sino a la memoria y a la intimidad. No fue vendida porque fue elegida, no por su precio, sino por su valor. ¿Se acabó así la historia de la tiara? No, simplemente dejó de pertenecer al tiempo lineal. Se convirtió en una reliquia fuera del tiempo. Como la misma Iliana. Princesa, exiliada, madre, monja, una mujer en cuya cabeza brilló una corona y en cuyo corazón brilló algo más fuerte, la convicción de que la grandeza no necesita trono, que bajo el oro puede esconderse no el lujo, sino la luz, esa luz que no se apaga, aunque nadie la nombre. Al final, cuando todo está dicho y todos los hechos están puestos sobre la mesa, queda una sensación difícil de describir, tenue como el aroma de las cartas antiguas, como el polvo en el cristal de una vitrina donde una vez brilló la tiara. La historia de la princesa Iliana no cabe en una simple biografía, no se puede reducir a fechas, apellidos o títulos nobiliarios. Pertenece a esas vidas que siguen resonando mucho después de que su voz se haya apagado. Ileana no dejó un legado político, no encabezó movimientos, no volvió a un trono, no trató de sostener con uñas y dientes un pasado perdido. Y justamente por eso fue extraordinaria. Porque ella soltó. Primero soltó su país, después su familia, luego su nombre y finalmente a sí misma, no como derrota, sino como transformación. No luchó contra el tiempo, caminó con él, pero nunca perdió la postura. En su vida hubo de todo, bailes deslumbrantes y hospitales de guerra, salones vieneses y cocinas americanas, joyas imperiales y austeridad monástica, y todo esto sin artificios, sin estridencias, con una serenidad que decía, lo esencial sucede siempre en silencio. Cuando se puso la tiara de Napoleón aquella noche en Pelèche, bajo la luz del vals y de las velas, quizá pensó que era el comienzo, pero resultó ser un espejo, no de lo que tenía, sino de quién era. Desde entonces, la tiara la acompañó no como adorno, sino como testigo, un confidente mudo, una memoria hecha de diamantes. Y ahora que ella ya no está, la joya sigue existiendo, no como un objeto, sino como un fragmento vivo de la historia. No solo de la suya, de la nuestra, porque en Iliana, esta mujer entre dos épocas, entre imperio y exilio, entre lujo y fe, late una pregunta universal. ¿Cómo seguir siendo uno mismo cuando todo alrededor se derrumba? Sin rendirse, sin endurecerse, sin cerrar el corazón. Simplemente seguir. Quizás porque no era solo una joya, era un vínculo con el pasado, un recordatorio de que incluso en el exilio y en la incertidumbre todavía brillaba algo que pertenecía a su historia, a su linaje, a su nombre. En 1954, su hija Alexandra la llevó en un baile de debutantes en Nueva York. La tiara brillaba otra vez, no solo con diamantes, sino con memoria. Y en 1962, en la boda de Alexandra, apareció de nuevo, cerrando un círculo silencioso. Después, silencio.